Muy buenos días. Que la paz y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento sean sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Soy el Pastor Manuel y te invito en esta mañana a pasar un día más delante de la presencia del Señor a través de la lectura de su palabra y la oración. Para esta ocasión me gustaría invitarte a tener un momento de oración. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, Dios fuerte, consejero, admirable, Padre eterno, príncipe de paz, venimos ante tu presencia en esta mañana dándote gracias por un nuevo día, gracias por este amanecer, gracias por la fuerza que nos das para ver un día más de vida. Rogamos que tu presencia nos guíe en este día y todo lo que hagamos en este día tenga el sello de tu aprobación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados en el Señor, para esta ocasión me gustaría invitarte a leer conmigo el primer libro de Samuel, capítulo 17. En este relato, amado hermano, el pueblo de Israel se encontraba frente a una amenaza aterradora, el gigante Goliat, un guerrero filisteo que desafiaba a los israelitas a enfrentarse en combate. Durante 40 días, Goliat burló y desafió al ejército de Israel, sembrando miedo en los corazones de todos los soldados. La situación parecía desesperante y nadie se atrevía a enfrentar a aquel gigante, nadie se atrevía a enfrentar a Goliat porque era mucho más grande y experimentado y fuerte que él. Amados en el Señor, esto es uno de los ejemplos más poderosos que encontramos en la Biblia de cómo enfrentar los desafíos con la fe. Es el llamado que quiero hacerte en esta mañana de parte del Señor a enfrentar los desafíos con la fe. Enfrenta tus desafíos con la fe en esta vida. Allí vemos que un joven pastor llamado David fue enviado por su padre a llevar comida a sus hermanos que formaban parte del ejército de Israel. Al escuchar el desafío de Goliat, David se sintió indignado por la blasfemia contra el pueblo de Dios y con fe en el poder de Jehová se ofreció para luchar contra aquel gigante. Aunque sus hermanos y aún el rey Saúl dudaron de él por su juventud, por la falta de experiencia, David permaneció firme en su confianza en Dios. ¿Cómo enfrentas tus gigantes en esta vida? ¿Permaneces firme aunque las personas no confíen en ti, aunque las personas duden de tu habilidad o de tu capacidad para lograr las cosas? Eres como ese joven pastor que permaneció firme ante la adversidad porque su fe era más grande que su temor. David le dijo al rey Saúl: Jehová me ha enviado, me ha librado de las garras del león y del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Allí en 1 Samuel 17:37, él le dice a Saúl cómo Dios había sido poderoso para librarlo de la mano del oso, cómo Dios lo había librado de las garras del león. Asimismo también lo iba a librar. David no confiaba en su habilidad ni en sus fuerzas, sino en que Dios lo había capacitado y lo libraría nuevamente. La fe de David no estaba puesta en su tamaño ni en su armamento, sino en el poder de Dios para darle la victoria. ¿En quién está puesta tu fe? ¿En tu capacidad, en tu sabiduría, en tus habilidades o en el poder de Dios para darte las victorias en esta vida? Amados, algunas lecciones que podemos aprender de fe aquí, amado hermano, y es que la fe no depende de la circunstancia. David no confiaba en su habilidad ni en su fuerza, sino en que Dios ya lo había capacitado y lo iba a librar nuevamente. La fe de David no estaba puesta en su tamaño ni su armamento, sino en el poder de Dios para darle la victoria. Así, con una simple honda y 5 piedras, David se enfrentó a Goliat y con un solo golpe derribó a este gigante. Aunque Goliat era mucho más grande y experimentado, David no se dejó intimidar por las apariencias. En su corazón confiaba plenamente en que Dios era más grande que cualquier desafío. En esta historia, amado hermano, se nos recuerda que en medio de los desafíos de la vida debemos poner nuestra fe
en Dios y no en nuestras capacidades o circunstancias. No permitas que tus pensamientos o tus emociones sean dirigidas o motivadas por las circunstancias predominantes. Toma el control de la circunstancia predominante y entrégale tus temores a Dios para que Él te dé la victoria en esta vida. Amado hermano, el primer principio, como bien te mencionaba, es que la fe no depende de las circunstancias. Un segundo principio, amado hermano, es que Dios capacita a quienes confían en Él. David no era un guerrero entrenado, pero confiaba en las victorias previas que Dios le había dado. Cuando enfrentamos pruebas, podemos recordar que Dios nos ha preparado a través de experiencias previas. La fe no se mide por lo que sabemos hacer, sino por lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Amados en el Señor, yo quiero animarle en este día a confiar que Dios tiene el control de las circunstancias en esta vida. La fe no se mide por lo que nosotros somos capaces, por nuestra habilidad, sino por lo que Dios puede hacer por su poder a través de nuestras vidas. Esto nos lleva a un tercer principio. Enfrenta el desafío con valentía y sin miedo. A pesar de que el ejército de Israel estaba aterrorizado, David se levantó con valentía, sabiendo que Dios estaba con él. En nuestra vida cristiana, los desafíos pueden parecer grandes e intimidantes, pero debemos recordar que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31 te dice que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amado hermano, esto es una forma para enfrentar los desafíos de la vida, las adversidades, las sentencias, los problemas difíciles, aquellas circunstancias, amado hermano, que son imposibles para el hombre. Esa es la especialidad de Dios. Lo imposible, la imposibilidad para los hombres le da la capacidad a nuestro Dios para Él obrar y mostrarnos su poder. Amados en el Señor, esto nos lleva a un cuarto principio, el poder de la fe activa. David no se mostró como alguien fuerte y valeroso, como un guerrero, sino que actuó en fe. La fe no es solo confiar en que Dios puede, sino también dar pasos de obediencia. Tú puedes creer que Dios puede hacer algo, pero también tiene que dar pasos de obediencia, como decimos los cristianos, dar pasos de fe. Muévete en fe, métete con Dios. Incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, amado hermano, es allí cuando tú te puedes poner más cerca de la mano de Dios en oración y pelear tus mayores batallas de rodilla, sujeto de la mano de Dios. David enfrentó a Goliat no con la honda ni con las piedras. David derrotó a Goliat en su corazón con su fe. David lo enfrentó con una fe activa, con acción y con valentía, amado hermano. Yo quiero decirte que al igual que David, cada uno de nosotros enfrenta desafíos que a veces parecen más grandes que nuestra capacidad para superarlos. Puede ser una enfermedad, pueden ser problemas financieros, pueden ser luchas en tu familia, expectativas frustradas, adversidades espirituales. Aún en el mismo pueblo de Dios puede encontrarte situaciones que a veces pueden ser difíciles, pero quiero decirte algo, amado hermano. La lección que nosotros podemos aprender en esta mañana de David es que aunque los gigantes sean imponentes y entrenados y valerosos guerreros, como decían los filisteos, un gran campeón que tenemos de nuestro lado, Dios es mucho más grande, poderoso y temible que cualquier gigante que te puedas encontrar en esta vida. Nuestro llamado es confiar en el poder de Dios y no dejarnos vencer por el miedo, sino enfrentar cada desafío con una fe activa, sabiendo que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, según 1 de Juan 4:4. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y seguimos su dirección, Él nos da la victoria, no solo sobre nuestros Goliats, aquellos que se nos presentan en el camino, sino sobre cualquier desafío que se cruce en tu camino. Dios te va a dar la victoria. Además de la historia de David y de Goliat, la Biblia está llena de ejemplos bíblicos de personas que enfrentaron grandes desafíos. Quizás no tenga todo el tiempo en esta mañana para mencionarte todos los grandes hombres y guerreros de la fe, pero solamente
te voy a mencionar algunos en este día, amado hermano, porque a través de estos relatos bíblicos podemos extraer principios que son aplicables a nuestra vida diaria. A continuación te voy a ofrecer algunos ejemplos para animarte a confiar en Dios en medio de cualquier desafío que puedas enfrentar en esta vida. Amado hermano, la fe mueve montañas. Cuando enfrentamos obstáculos que parecen insuperables, debemos recordar que aunque la fe, aunque pequeña, tiene el poder para mover montañas. En Mateo 17:20 Jesús nos dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. No importa lo grande que sea el desafío, con fe en Dios podemos ver cómo se superan los obstáculos en esta vida que parecen imposibles. La clave no está en la magnitud de nuestra fe, sino en la magnitud de aquel en quien tenemos fe. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amados, la obediencia a Dios trae la victoria. Muchos de los héroes de la fe enfrentaron grandes retos porque siguieron instrucciones que Dios les dio. A pesar de la incertidumbre, amado hermano, Dios nunca nos deja a la deriva. Siempre Él tiene un plan para nosotros. Si tú estás siguiendo las instrucciones de Dios para tu vida, yo no te estoy diciendo en esta mañana que el camino va a ser completamente llano y completamente fácil. No, aunque tú pases por circunstancias adversas, dice el Señor, cuando pases por el fuego no te quemarás. La llama no arderá en ti. Cuando pases por los ríos no te ahogarán. ¿Qué te está diciendo el Señor? Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Tu responsabilidad, tu trabajo es creer, y el de Dios es hacer la obra, amado hermano. Amado, muchos de los héroes bíblicos enfrentaron grandes desafíos, amado, y Dios nunca los dejó, como el ejemplo de Josué y la caída de Jericó, allí en Josué 6, del 1 al 20. Josué y el pueblo de Israel estaban enfrentando una ciudad fortificada, Jericó, que parecía impenetrable. Dios les dio un plan que no tenía sentido desde una perspectiva humana. Las instrucciones que Dios le dio a Josué eran instrucciones difíciles de asimilar para un guerrero, un estratega militar como él. Sin embargo, él le creyó a Dios. Desde una perspectiva humana, amado hermano, es difícil entenderlo, pero Dios le dijo a Josué que debía marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego gritar. Y a pesar de lo extraño de esta estrategia, ellos obedecieron, y como resultado las murallas de Jericó cayeron. La obediencia puede llevarte a la victoria incluso cuando tú no entiendes completamente el plan. Tu trabajo no es entender, tu trabajo es obedecer el plan de aquel que dio las instrucciones para hacerlo. Amado hermano, la fe no se basa en lo visible. La fe no se basa en aquello que tú puedes ver, aquello que tú puedes palpar o medir, aquello que es tangible, que puedes calcular. La fe, amado hermano, se basa en lo invisible. En nuestra vida diaria a menudo vamos a enfrentar situaciones donde no vemos ninguna solución a simple vista. Sin embargo, la fe nos permite mirar más allá de lo visible y confiar en que Dios está haciendo algo en el ámbito espiritual. En esta mañana Dios está haciendo algo en el ámbito espiritual. Ejemplo, Moisés y en el cruce del Mar Rojo en Éxodo 14, del 21 al 31. Amados, cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo se encontraron un dilema tremendo. El ejército egipcio los perseguía y el mar estaba delante de ellos. Sin embargo, Moisés, confiando en la promesa de Dios, levantó su vara y por fe, el mar se abrió, permitiendo que el pueblo cruzara a salvo. A pesar de que no podían ver cómo se resolvería la situación, Moisés confiaba en lo que no podía ver, en la intervención de Dios. La fe nos permite confiar en lo invisible, lo que Dios está haciendo por nosotros, incluso cuando las circunstancias no lo evidencian. Amado, la perseverancia en la fe da frutos. Si tú confías en Dios, amado hermano, si tú tienes fe en Dios, eso va a dar fruto. La vida cristiana no está exenta de dificultades,
pero la perseverancia en la fe produce bendición, te abre puertas, amado hermano, a tu favor en esta vida. El ejemplo de Job, que perseveró allí. Job es un ejemplo que se mantiene firme a pesar de las pérdidas, la enfermedad, las falsas acusaciones, a pesar de la aflicción tremenda, la enfermedad. Él puso su confianza en Dios y a pesar de que enfrentó una aflicción tremenda, nunca perdió su fe, y Job declaró: yo sé que mi Redentor vive. Incluso cuando todo parecía perdido, al final Dios restauró todo lo que Job había perdido y lo bendijo aún más que antes. Porque la fe, amado hermano, te va a mantener firme con esa expectativa de bien que se opone a toda renuncia. La perseverancia en medio del sufrimiento produce fe más firme y nos lleva a experimentar la fidelidad de Dios de una manera profunda, amado hermano. Quiero decirte en esta mañana que Dios está con nosotros en todo momento. Aunque los desafíos puedan ser intimidantes, la promesa más grande que tenemos es que Dios nunca nos abandonará. Él está con nosotros en todo momento, guiándonos y dándonos las fuerzas necesarias para continuar. Allí Daniel también, en el foso de los leones, permaneció firme y orando a Dios, desobedeciendo el decreto del rey. Sin embargo, cuando el rey fue a verlo al día siguiente, encontró que Daniel estaba ileso. Nada malo había pasado. Dios había guardado su vida. Dios había enviado a su ángel para protegerlo. A pesar de que Daniel enfrentó una circunstancia aparentemente desesperada, amado hermano, Dios estuvo con Daniel, demostrando que la fe en él siempre trae protección y sustento. Amados en el Señor, Dios está con nosotros aún en los momentos más oscuros de la vida. No debemos temer, porque Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Amados en el Señor, yo quiero decirte que Dios te dice en esta mañana: confía en mí, como cuando yo le hablé a mi siervo Abraham y le di la promesa de que iba a tener un hijo en Génesis 12:21, y le dije: y Abraham, cuando no era más que uno, recibió la promesa de que sería padre de muchas naciones. Pero su esposa Sara era estéril y los años pasaban sin que se cumpliera la promesa. A pesar de la falta de evidencia física, Abraham le creyó a la fidelidad de Dios, y finalmente a los 100 años Dios le dio un hijo, a Isaac, cumpliendo su promesa. Amado hermano, no sé cuánto tiempo tú has esperado por una promesa de Dios, pero la fe perseverante en las promesas de Dios se van a cumplir a pesar del paso del tiempo, porque Dios, los frutos que Él produce ocurren en el momento perfecto. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre tu vida. Que Dios tenga de ti misericordia y llene tu corazón de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.